Padre, gracias te damos, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Rey. Gracias, Señor, por tu Hijo amado, Señor, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Te bendecimos y te exaltamos, Señor, tu santo nombre, Señor, y te damos gracias por todos los favores recibidos hasta el día de hoy, porque hasta ahora, Señor, tú nos has ayudado, Señor, y sabemos que nos ayudarás porque tú lo prometiste, que tú estarías con nosotros hasta el fin, Señor. Gracias. Gracias te damos, Rey, por tu Santo Espíritu que nos guía a toda verdad, nos enseña, nos protege, nos guarda. Gracias por tu Santo Espíritu, no el Consolador, porque no estamos solos, estamos junto a ti, Señor, y el Espíritu Santo que obra en nuestras vidas para que Cristo sea formado en nosotros. Te bendecimos, Señor, y colocamos esta palabra para que seas tú obrando en ella, Señor, en todos aquellos que la reciben, Señor, bendito Rey, que dispongan sus corazones y que seamos enseñados por ti, Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sean bendecidos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Sean bendecidas sus familias, sus hijos, su artesa de amasar. Sea bendecido aquellos que tienen esos negocios independientes. Sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Los que trabajan en empresas, sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Sean bendecidos sus ministerios, la obra que están haciendo, desarrollando. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y con ustedes, su pastor Carlos Enrique Muñoz, de la Iglesia de Cristo, Roca de Agua Viva. Hoy vamos a mirar un tema que es muy importante para nuestras vidas y que muchas veces no lo tocamos nosotros, pero es muy importante porque tenemos que irnos preparando para el tiempo que viene y mirar nuestra fe, mirar nuestra conciencia acerca de las cosas que vienen adelante, ¿sí? Y entonces lo podemos mirar en 1 Corintios capítulo 8. Nos dice la palabra de Dios: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Es precioso lo que el apóstol Pablo habla, y más en este capítulo que son 13 versículos. Es muy pequeño este capítulo, pero encierra algo muy importante y empieza hablando sobre lo sacrificado a los ídolos. Nosotros podríamos decir, ahora ya no tenemos ese problema, ahora ya no ocurre eso, ¿sí? De que pues uno comiese comida sacrificada a los ídolos. Anteriormente se hacían los sacrificios a los ídolos y se llevaba la carne a la carnicería, y nos lo dice el apóstol Pablo. En Romanos también nos lo habla. Y entonces dice que cuando vaya a la carnicería no pregunte si esa carne fue sacrificada a los ídolos o no, sino que la compre solamente y la utilice. Sin embargo, nosotros diríamos, en este tiempo no tenemos ningún problema, porque ahora hay mucho cuidado en todo lo de lo que es la comida, y entonces pues hay mataderos donde matan las reses, matan los porcinos, matan todo ello y lo desangran, y es muy aseado y todo ello, y ahí nos están haciendo sacrificios a ídolos. Entonces no tenemos ningún problema por eso, diríamos nosotros. Pero sin embargo lo tenemos que mirar en muchos otros aspectos de nuestra vida, en lo que tiene que ver nuestra fe y nuestra conciencia. Entonces dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que
todos tenemos conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento del apóstol Pablo que habla? Entonces, si nosotros miramos cuál sería ese conocimiento, tendríamos que mirarlo en Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol se reúne en el concilio de Jerusalén y están disertando sobre los gentiles, porque Pablo, Bernabé, Pedro están hablando de todo aquello que el Señor ha estado haciendo, ¿sí?, con los gentiles. Y entonces en este concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, el versículo 4 dice: y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces aquí vemos que ya los fariseos se vuelven una secta. Tremendo esto, porque coge fuerza el cristianismo, y ya lo que es la parte farisea, que era fuerte en el tiempo del Señor Jesucristo, y de los cuales pues lo condenaron. Aquí dice que era la secta de los fariseos, ya se volvió, fue una secta, y que ellos habían creído en Jesús, pero dijeron que era necesario, o sea, como legalistas, dijeron: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces este fue el requerimiento que hicieron los fariseos creyentes. Pero Jacobo, en la reunión de cómo Pablo había hablado, cómo Bernabé, cómo Pedro había hablado acerca de que cómo había venido el Espíritu Santo y había bautizado en Espíritu Santo a los gentiles, así como habían sido bautizados ellos, y cómo se les podía entonces negar el bautismo. Entonces, al oír todo esto, Jacobo respondió y dijo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y esto concuerda con las palabras del profeta, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que les escribas que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces aquí le pide 4 cosas. Versículo 20: sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. En el versículo 27, entonces van a repartir las cartas, ¿sí? Y le encomiendan a Judas, a Silas, y dice: porque ha parecido bien, en las cartas estaba escrito, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis bien, haréis pasarla bien. Entonces el apóstol aquí, Santiago, está mostrando de que se debe de pedirle a los gentiles que son convertidos al Señor, de que se guarden de lo sacrificado a los ídolos, de que no coman nada de un animal ahogado, ni sangre, y también que dice que nada de fornicación. Entonces me llama la atención, hermanos, es de que aquí nos están refiriendo de que la secta de los fariseos está diciéndoles que se circuncidaran, y entonces era necesario aclarar este aspecto y de que se cumpliera la ley de Moisés.
En Gálatas nos dice que el apóstol Pablo nos dice que la persona que se circuncida debe cumplir la ley, ¿cierto? Entonces era algo que nosotros vemos que era importante que se tuviese en cuenta estas cosas, y que pues aquí Jacobo está diciéndole: no, a los gentiles no hay necesidad de circuncidarlos y que cumplan la ley. Entonces, mis hermanos, me llama la atención es de que este conocimiento de las cosas, de lo que se había pedido a la iglesia gentil, y en este caso que estamos en Corintio, es una iglesia gentil, y dice que todos tenemos el conocimiento sobre esas cosas. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Esta es la primera parte que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y entonces el apóstol Pablo está hablándoles allá en la carta de los Romanos, ¿sí? Dice acerca del débil en la fe, ¿sí? Y dice 14:1, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces aquí vemos dos aspectos de que el débil en la fe y el que es fuerte, ¿sí? En la fe. Porque el débil en la fe no come, pero el fuerte en la fe come. Pero el débil en la fe juzga, ¿sí? O sea, es legalista. Pero el fuerte puede también actuar como legalista o no, dependiendo de que el apóstol Pablo está diciéndoles allí en Corintios, está diciéndole que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, aquí nos está diciendo, dice: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Entonces, esto sería una forma de mostrar el amor, ¿sí? En que el fuerte en la fe pueda comer, pero no menospreciar al otro. Él llega a un punto que el apóstol Pablo está diciendo así: y el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces dice uno hace diferencia entre el día y otro juzga igual todos los días. Entonces no es solamente de la comida, sino que también del día de reposo, por decirlo así. Entonces dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido. Aquí está diciendo que es algo de conciencia. O sea, no es solamente de fe, sino también de conciencia. Entonces el apóstol está diciendo: cada uno esté completamente convencido en su propia mente. O sea, si yo estoy comiendo algo, debo estar convencido de tener mi fe y debo de tener la convicción, mi conciencia bien fuerte en ese sentido de comer, y que después no venga una acusación hacia mí, ¿sí? Dice: cada uno esté completamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que los viven. Entonces dice aquí: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano?
porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, de toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios, ¿sí?, de sí mismo. Así que ya no juzguemos más a los unos a los otros, sino más bien más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Esto es lo que debemos de tener muy en cuenta, mis hermanos, porque el apóstol Pablo está diciendo aquí en Romanos 14:14, está diciendo algo bien importante: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para que el que piensa algo, el que es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Aleluya. Esto es bien claro, mis hermanos, porque el apóstol Pablo, aunque está ese mandamiento en Hechos 15, donde ha parecido bien al Espíritu Santo de que se abstenga, ¿sí?, de lo sacrificado a los ídolos, ¿sí?, que se abstengan de comer animal ahogado, de que se abstenga de la fornicación y de sangres, de comer sangres. Es bien importante que el apóstol Pablo está diciendo que yo sé y confío en Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa algo que es inmundo, para él lo es. Entonces el apóstol tiene una firme y plena convicción de que no hay nada inmundo y su conciencia no lo va a acusar si comiese algo de eso o de que faltara a guardar un sábado. Nada de eso es inmundo, nada de eso pasa en estas comidas. Y entonces aún él lo dice: hermano, el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, volvamos a 1 Corintios 8. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo en el versículo, dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos el conocimiento. ¿Cuál? Que nada es inmundo. Pero si tu conciencia, porque en Romanos están hablando de la fe y de la conciencia, y aquí también están hablando de la conciencia, y dice, pero tenemos ese conocimiento. Pero el conocimiento puede envanecerse. Uno puede envanecerse y menospreciar al hermano que no come, como lo decíamos ahora en Romanos 14. Dice, pero el amor edifica. Él está diciendo aquí entonces que el conocimiento envanece. Si este conocimiento no va acompañado de amor, entonces va a ser un envanecimiento para uno. Así uno está enseñando y se tenga el dominio de las cosas, mis hermanos, debe primar el amor, porque el apóstol Pablo nos dice a nosotros, dice que el conocimiento puede envanecer a una persona, puede volverlo arrogante, puede volverlo orgulloso, pero dice que el amor edifica. O sea, muchas personas se puede uno estar recibiendo una enseñanza, pero la arrogancia, el orgullo, la altivez de aquella persona hace que uno no reciba nada, porque uno detecta esa arrogancia y detecta ese orgullo
detecta todas esas cosas que pueda tener esa persona, y entonces no va a edificar. Mientras que cuando nosotros damos una enseñanza con amor, pues va a edificar. Y dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no lo sabe nada como debe saberlo, ¿sí? Porque cada vez la revelación va aumentando, cada vez la revelación es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Entonces no podemos decir que ya todo lo sabemos, porque el Señor siempre va a estar revelando y va a estar abriendo más y dando más luz a los pasajes bíblicos y todo ello. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y esa es la parte más importante, que Dios me conozca. Versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. O sea que si un ídolo no es nada, hermano, entonces lo que se sacrifica, ¿a qué se sacrifica? A nada. Y que no hay más que un solo Dios, ¿sí? Pues aunque hayan algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Ahí está el punto. No en todos está este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces aquí estamos hablando entonces de una conciencia débil, ¿sí? Y aquí es donde nosotros tenemos que entender y discernir la conciencia, las cosas que una persona puede aprobar o no puede aprobar. Y entonces, como se está hablando de la comida, el conocimiento que nosotros debemos de tener es que los ídolos nada son, ¿sí? De que hay dioses y que hay señores aquí en la tierra, sí, hay muchos, sí, pero para nosotros hay un solo Dios y Padre, y hay un solo Señor, que es Jesucristo. Dice, pero en todos no hay este conocimiento. Y entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener como una base fuerte, de saber que hay un solo Dios y que hay un solo Señor, ¿sí? Por eso el Señor dice que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Se le dio ese título en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Le dan un nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y confiesen que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Entonces, mis hermanos, aquí entonces el apóstol Pablo está diciendo que tengamos en cuenta aquellos que son débiles de conciencia. Dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos a Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo de que si yo no como, voy a ser acepto ante Dios, o si como, voy a ser acepto ante Dios. No. Creo que la aceptación que nosotros tengamos de parte de Dios tiene que ver con la santidad, tiene que ver con la pureza, tiene que ver con la obediencia, mas no por la comida, como el apóstol Pablo lo estaba diciendo en Romanos 14, que el reino de Dios no es, en el versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, aquí nos está diciendo que si bien las viandas no nos hacen más aceptos a Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Entonces nos dice a nosotros el apóstol Pablo
a aquellos que tienen una fe fuerte, una conciencia fuerte, nos está diciendo a nosotros: pero mira que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces, esto es lo que yo tengo que tener en cuenta por lo que nos habla del amor, que esta libertad que yo tengo para comer, para determinar si guardo sábado o no guardo sábado, ¿sí? Para si como de esto o no como de esto, que fue sacrificado a los ídolos o no fue. Esta libertad que yo tengo no venga a ser tropezadero para aquella persona que es débil en la fe o débil en su conciencia. En el versículo 10 nos está diciendo: porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Como decir, si aquí está Carlos Enrique en esta mesa comiendo, si aquí está el pastor, ¿por qué yo no voy a comer con el pastor? Yo voy a comer con el pastor porque el pastor está comiendo, entonces él lo ve que no es pecado, ni nada de esas cosas, ni me voy a contaminar, voy a comer. Entonces él está diciendo aquí que esa persona que es débil, ¿sí?, no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento mío, o sea, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, esto es bien interesante, mi hermano. Como les digo, quizás ahora no se ve esto de sacrificar animales a ídolos y de comer carne de los ídolos. Ahorita no se ve esto, hermanos. Ahora ya no se ve casi en esto, pero digámosle, si nosotros vamos a un lugar de evangelismo, donde vamos a evangelizar, si vamos al Amazonas, donde hayan unas tribus, digámosle, que tienen esos ídolos y hacen el sacrificio, y de esos ídolos, de ese sacrificio van a hacer la comida, y nos están recibiendo para que nosotros les demos el evangelio de la salvación, ¿qué harías tú? ¿Sí? Esa es la pregunta, que si fueses acompañando a una persona y allá se está el ídolo y se hace el sacrificio al ídolo, y después de esa carne, de ese sacrificio, se va a hacer la comida y se reparte la comida. Entonces, estábamos hablando en el discipulado esto, y habían 7 personas, 8 personas. ¿Qué harías tú? Si comerías de esa comida que te van a ofrecer. Entonces, es la respuesta que yo debo de tener. Entonces decían unos sí, otros no. Entonces aquí podríamos nosotros, yo les decía, podemos ser hasta expulsados de ese lugar, porque como no comimos de esa comida, por la conciencia débil o por la fe débil de aquel hermano, y que no vamos a comer ninguno por guardar al hermano, entonces nos podrían sacar de ese lugar porque no les estamos recibiendo la comida, y sería una ofensa, y entonces nos podrían sacar y perder nosotros esa oportunidad de evangelizar a esas personas. Entonces nosotros tendríamos que ser fortalecidos en la fe y fortalecidos en nuestra conciencia acerca de ese punto. Yo le doy para que usted piense y usted se mire a ver qué haría usted, ¿sí? ¿Qué haría usted cuando estén haciendo ese sacrificio y todo eso, y después le vayan a dar comida a usted de esa? Él también se lo colocaba en la ciudad.
¿sí? Digámosle que sabemos que ese vecino o la vecina es bruja y que hizo un sacrificio y que nos está ofreciendo de esa comida. ¿Lo comerías o no lo comerías? Esas son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque digámosle que uno se quiere dar de valiente y comerlo y después dice, ¿será que esto no me hace daño? ¿Será que la bruja le hizo algo? ¿Será que tal cosa? ¿Será que tal otra? Entonces allí es donde mi conciencia me acusa, y al acusarme mi conciencia, entonces estoy pecando. Pero sabes una cosa, mi hermano, si tú tienes la parte importante de esto, de que tú oras por los alimentos y oras según la palabra de Dios, que el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y le dice que en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que coman con acción de gracias y que participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, si nosotros tenemos esa costumbre de orar por los alimentos y todo ello, pues entonces va a ser algo muy diferente, porque por la acción de gracias los alimentos van a ser limpiados, van a ser santificados. Y entonces uno va creciendo en fe. Uno va creciendo en fe en el momento en que uno esté en cualquier lugar orando por los alimentos. Y entonces allí nuestra fe y nuestra conciencia va a ser fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un entendimiento que por la acción de gracias de esos alimentos que el Señor ha creado, ¿sí? Y que son de bienestar, porque dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces esto es importante, que esta libertad que yo tengo, ¿sí?, de acerca de ello, debo de utilizarla, pero utilizarla con amor. ¿Por qué? Porque si mi hermano que es débil en la fe o débil en su conciencia, y déjeme decirle qué tiene que ver con lo débil en la conciencia. Una conciencia débil es aquella que yo en el momento estoy aprobando algo, en este caso de comer, algo sacrificado a los ídolos, y cuando he comido, entonces la conciencia me acusa de que eso es inmundo o que eso no se debía de comer. Entonces yo me siento mal y entonces ahí ya he pecado. Y entonces dice aquí entonces que si yo estoy allí en un asiento, en una mesa, comiendo de lo sacrificado a los ídolos, pues voy a estimular a esa otra persona, y esa otra persona, por la débil conciencia, va a pecar, y yo la he hecho pecar más que todo eso. Entonces, importante, mi hermano, de que nosotros, esa libertad que tenemos, esa fortaleza en la fe, esa fortaleza en nuestra conciencia acerca de cosas que nosotros aprobamos, no nos vayan a hacer pecar a nuestro hermano que Dios compró, que el Señor Jesucristo compró y murió por él. Entonces, mis hermanos, hay algo bien importante que nosotros lo podemos traducir, ¿sí? Nosotros podemos traducir estas cosas en el sentido de que
aquí en Romanos nos dice, en Romanos 15 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Esta es parte de lo que es el amor. Romanos 15:1 dice, y no agradarnos a nosotros mismos, o sea, envanecernos a nosotros por el conocimiento y por todas las cosas que nos haya dado el Señor. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de Cristo, los vituperios de los que los vituperaban, cayeron sobre mí. Entonces, mis hermanos, importantísimo que nosotros, aún las enseñanzas, las cosas que nosotros, las revelaciones que el Señor nos da y que nosotros lo podemos compartir en una palabra, estas revelaciones y estas cosas que el Señor nos da, hermano, de ese conocimiento que nos da sobre las cosas, las revelaciones, debemos de trabajarlo, como dice en Romanos 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces, es de nosotros manifestar ese amor en toda la revelación, o sea, porque aún el Señor nos dice que de gracia recibimos, de gracia demos. Entonces ahí es el punto, cómo yo lo debo de dar. Si lo recibí por la gracia del Señor, por la gracia de Dios, asimismo por la gracia de Dios debo de darlo. Esto hasta aún en la parte monetaria, en la parte del dinero. Yo no tengo por qué cobrar, hermanos, ¿sí? No tengo por qué cobrar de una revelación que el Señor me da y que es para edificación del cuerpo de Cristo. Es importante porque en 1 Corintios 14 nos está diciendo el apóstol Pablo a nosotros, nos dice que estas cosas, ¿sí?, las revelaciones que el Señor da, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, esto es la parte importante que yo debo entender, que es para la edificación del cuerpo de Cristo, mis hermanos, ¿sí? Importantísimo que yo lo entienda, que yo debo de ayudar a edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, y lo debo de hacer en amor. En Números, si nosotros miramos Números 25, vemos, hermano, que esta práctica que enseñó Balaam a Barac, porque Barac estaba diciéndole a Balaam, que era un adivino, le estaba diciendo que maldijera a Israel, y entonces que le iba a dar una plata, ¿sí? Entonces el Señor se le apareció y le dijo a Balaam que bendijera a Israel. Y entonces cada vez que iba a maldecir a Israel, cada vez que se hacía un sacrificio y se iba a maldecir, el Señor bendecía por medio de la boca de este adivino, ¿sí? Porque él dice que él es profeta caído con ojos abiertos. Y como no pudo maldecirlo, entonces él le dijo a Barac que mandara moabitas, que le mandara mujeres y que los molestaran y que los llevaran a los sacrificios, a la fornicación y a los sacrificios a los ídolos. Y allí en Número 25 dice que moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió
el pueblo a Baal Peor, y el furor de Yahvé se incendió contra Israel. Entonces, hermano, esto es muy tremendo porque en Apocalipsis nos habla de la doctrina de Balaam. Y este Balaam hizo esto fue por el lucro, por la plata, por el dinero, ¿sí? Entonces ya le está hablando a una congregación. El Señor le está hablando a una congregación, a Pérgamo le está hablando. Ahí en Apocalipsis 2:12 empieza el mensaje para Pérgamo, y el Señor le está hablando a esta congregación y le está diciendo que Él tiene una espada aguda de 2 filos, ¿sí? Y eso tiene que ver con la palabra de Dios. Y el Señor le hace el llamado de atención a esta iglesia de Pérgamo. Dice en el versículo 14, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina. Óigalo bien, la doctrina es una enseñanza de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, hermano, ¿de qué forma la iglesia de Jesucristo, comprada con precio de sangre, puede tener esa práctica en el día de hoy? Allí es la pregunta que nosotros debemos de hacernos. ¿En qué forma esta doctrina de Balaam, que es por el lucro, o sea que en la iglesia donde se está trabajando esto, la doctrina de la prosperidad, esto tiene que ver con la doctrina de Balaam? ¿Por qué? Porque es el lucro, porque es el dinero, porque él da el consejo para que pueda tener ese tropiezo y que Dios se levante contra sus hijos, ¿sí? Esta doctrina fue la que le enseñó Balaam a Balac para poner tropiezo. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros de que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y entonces aquí es donde, y nos dice que es mejor que nosotros seamos conocidos por Dios, ¿sí? Que Dios nos conozca, que el Señor Jesús nos conozca a nosotros, y no que por ese conocimiento nos envanezcamos. Entonces aquí nosotros podemos mirar, hermano, cómo utilizan la palabra de Dios en todo esto de la doctrina de la prosperidad, ¿sí? Y es el lucro. Y entonces, ¿sabe una cosa, mi hermano? En la doctrina de la prosperidad, en esta doctrina de Balaam, y es de colocarle tropiezo a los hijos de Israel, ¿sí? Y de fornicar, porque hay fornicación espiritual. Usted deja de colocar la mirada en el Señor y más es en el dinero, ¿sí? En la multiplicación, en lo que utilizan para que usted pueda estar aportando, pueda estar dando ese dinero y que se le va a multiplicar. Entonces usted deja de colocar la mirada en nuestro Señor Jesús y usted empieza a colocar la mirada en el Baal, ¿sí? ¿Cuál es el Baal del dinero? El Baal Mamón, con doble M. Entonces usted empieza al dinero. Y entonces la palabra de Dios nos dice que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón, mis hermanos. Entonces el Señor dice, es bien importante que tengas en cuenta siempre esto. Dice que el Señor dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Estoy leyendo Mateo, ¿sí? Mateo capítulo 6, versículo 19. Dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan.
sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, en esto, mis hermanos, en esta doctrina de Balaam, por el lucro, por el dinero, ¿sí?, uno lleva a fornicar y lleva a poner tropiezo a los hijos de Dios, ¿sí?, a los que fueron comprados con precio de sangre. Y entonces es una forma. Si nosotros miramos a esta otra congregación, a la congregación de Tiatira, esto es bien tremendo también, porque el Señor le habla a esta iglesia de Tiatira, a esta congregación, le dice en el versículo 20, dice: pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto también, mire que no es solamente Balaam, sino que Jezabel. Y son de 7 iglesias, 2 iglesias que trabajan esta área. Entonces, y esto tiene que ver con la profecía, hermano. Porque vienen falsos profetas, porque ella está diciendo que toleras a esa mujer que se dice profetiza. O sea, es una falsa profeta, y enseña y seduce a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y entonces, hermanos, es muy, muy interesante, porque utiliza mucho la profecía. Utiliza mucho la profecía, y esta profecía la utilizan para hacer tropezadero, para que los siervos de Dios forniquen, ¿sí? Y hermanos, es muy tremendo, porque cuando entra Jezabel a una iglesia, hermano, tal cual se ve la fornicación física, la fornicación entre personas, hermano. Se mira eso trabaja de una forma, hermano, que embota a la gente, la mente de las personas, y los pone, pero como, por decirlo así, como el Señor nos muestra y Mateo 25 nos habla de que la iglesia está dormida, ¿sí? Las 10 vírgenes están dormidas. El Señor muestra cómo la gente se va durmiendo, y es porque se va enredando en todas las cosas del mundo, hermano. Y esto fue muy tremendo, porque nosotros vivimos esa parte de esta Jezabel, y de cómo embotó las mentes y cómo durmió a la gente, hermano, de que se empezó la fornicación, se empezó a hablar. Y yo le decía al pastor, mire esto, mire lo otro, mire que el ministro de alabanza está en estas cosas, pastor, tal cosa y tal otra. Y no pasó nada. Siguió la cuestión, y ya el Señor nos dijo: salgan de ahí. Pero es importante, hermano, que nosotros entendamos que en estos tiempos todavía se trabaja esas áreas, todavía el enemigo sigue trabajando y sigue haciendo su labor en la iglesia, hermano, porque son hijos de Dios. Y Él no va contra la gente del mundo, porque la gente del mundo todavía está en sus pecados, hermano, y por decirlo así, están en las manos del maligno, hermano. Están en el terreno del maligno, pero los hijos de Dios han sido comprados y han sido apartados, y Él con más fuerza le da al Hijo de Dios. Entonces, hermanos, bien importante que nosotros podamos entender, hermano, lo que el Señor quiere que nosotros, en lo que el Señor quiere que nosotros caminemos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque aún el apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo nos habla, ¿sí?, de aquí en 1 Corintios 8, que dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y entonces ahí tenemos que tener una balanza sobre el conocimiento y sobre el amor, porque el conocimiento que yo adquiero me puede envanecer. Y esto lo hacían los griegos, hermanos.
¿sí? Los griegos allí en Hechos de los Apóstoles podemos ver cómo en Hechos 17, cómo el apóstol Pablo cuando va a Atenas, dice que tomaron al apóstol Pablo y lo trajeron al Areópago, ¿sí? Para que les dijera de toda esa doctrina y de todo eso que estaba hablando. Y ahí estaban los filósofos, los epicúreos y los estoicos, y todos ellos estaban allí. O sea, era un conocimiento muy tremendo. Y entonces lo toman a ver qué es lo que este palabrero, porque hasta así lo llamaron, este palabrero con todas esas cosas que habla, qué querrá decir este palabrero con esto de que otros dioses y todo ello. Y dice, porque a saber que es esta nueva enseñanza de la que está hablando. El versículo 20 dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Esto también nos puede pasar a nosotros, hermanos, como creyentes. Y le puedo decir, hermano, que hubo un tiempo en mi vida donde nosotros íbamos a la iglesia para escuchar el último boom, ¿sí? Una iglesia donde utilizaron la fascinación, hermano, del conocimiento. O sea, utilizaron el conocimiento y empezaron a fascinarnos. Entonces nosotros íbamos a la iglesia por el conocimiento y la fascinación, más que por conocer del Señor y de nosotros de llevar la cruz, de negarnos a nosotros mismos. No, entonces había mucho envanecimiento, había muchas personas que conocían cosas del tercer cielo, cosas de los 3 diluvios, un poco de cosas, hermano, que a la hora del té eso no servían para salvación. No, ahí no servía para nada de ser como el Señor Jesucristo. Para nada, era un envanecimiento, era un conocimiento y un envanecimiento. Entonces eso, pues, bendito el Señor, porque el Señor, pues, hizo una labor bien preciosa en nuestras vidas. Y se fue el pastor que vino, fue un pastor un maestro de la palabra y profeta, donde fue sacando todas esas cosas y nos fue aterrizando, porque estábamos fascinados por el conocimiento, mis hermanos. Entonces, y ese conocimiento entonces hace que envanecer, porque no está acompañado con el amor, porque es quien conoce más, quien sabe más. Y entonces el que conoce más y el que sabe más, pues vamos a escucharlo a él. Y le hacíamos la ronda, así la rueda, y él a hablar y todo ello. Entonces, hermanos, esto es muy precioso lo que el Señor habla, y aún nos habla sobre el amor, porque dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si nosotros vemos en 1 Corintios 13, dice aquí, hermano, que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Las lenguas humanas o angélicas, o sea, idiomas que el Señor da, hermanos, porque ahí en Hechos de los Apóstoles vemos cómo los apóstoles reciben lenguas humanas, ¿sí? En Hechos 2. Y para entender a todas esas 16 naciones que estaban allí de judíos, y dice, y lenguas angélicas. Pero si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, ahí está la parte del entendimiento, del conocimiento. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, o sea, todo conocimiento, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Ahí es importante que entonces nosotros podamos entender la aplicación del conocimiento con el amor. ¿Por qué?
porque puedo tener todo ese conocimiento, pero me puedo envanecer y de nada va a servir. El Señor no me lo va a tener en cuenta. Pero cuando yo lo doy con amor, va a ser algo muy diferente. ¿Sabe por qué, hermano? Porque se edifica a la congregación, se edifica a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, se edifica al cuerpo de Cristo. Entonces cada uno en el servicio, cada uno en el llamamiento santo que el Señor ha hecho, de esa forma, cada uno dándolo en amor, es que vamos a edificar. Y esta es la parte bien importante, que nosotros podamos entender ello. Hay algo que el Señor nos enseña, entonces, de esto de los sacrificados a los demonios. Me llamó mucho la atención en Deuteronomio. Dice aquí Deuteronomio 32, el versículo 17, dice que Israel estaba en el desierto y allá ofreció sacrificios a demonios. Óigalo bien, estaba el tabernáculo de Moisés para hacer sacrificios al Señor y de colocar los panes de la proposición allí en la mesa del tabernáculo, allí en la mesa, en el lugar santo, y ellos allá sacrificando a los demonios. Dice, ofreció sacrificios a demonios, los cuales no son Dios, sino dioses que no conocían, a dioses nuevos y recientes. O sea, a dioses que sus antepasados jamás temieron ni conocieron. Tremendo esto. Ellos hicieron esos sacrificios. Acuérdense que hicieron un becerro de oro y le dijeron: Israel, ahí está tu Dios. Muy tremendo. El que te sacó de la tierra de Egipto, ay, ese es tu Dios. Y ese fue Aarón, ¿no? Entonces aquí el Señor está diciendo que ofreció sacrificios a demonios, los cuales no son Dios, a dioses que no conocían, a dioses nuevos y recientes, a dioses que sus antepasados jamás temieron. Dice, descuidaste la roca que te engendró, te olvidaste del Dios que te dio la vida. Esto muy tremendo, hermano, porque yo leyendo esto dije: Señor, o sea que Israel eran hijos de Dios porque fueron engendrados. Dice, descuidaste la roca que te engendró. A nosotros nos engendran en Cristo Jesús. Dice, y te olvidaste del Dios que te dio vida. Muy tremendo, hermano, muy tremendo este Deuteronomio 32, que les hace énfasis en las cosas que ellos han hecho. Y pues hay algo que, si el Señor te mandase con un grupo de personas a predicarle a los judíos, y te dice el Señor: te abro la puerta para que vayas y les hables a los judíos. Pero los judíos te dicen: ¿eres circuncidado? Entonces, aquí está el punto de mi conciencia y de mi fe. Y si yo he entendido que la circuncisión nada es, entonces lo puedo hacer sin ningún problema. Pero si yo no entiendo esto de la circuncisión, y el apóstol Pablo está diciendo que el que se circuncida tiene que cuidar, tiene que guardar toda la ley, lo dice en Gálatas, entonces pues el que es débil de conciencia, ¿cómo lo manejaría? El que es débil en la fe, ¿cómo lo manejaría? Y entonces aquí nos dice en la palabra de Dios, nos muestra en Romanos capítulo 2, dice versículo 25: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley,
¿no será tenida su circuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en un espíritu, no en la letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, si yo tengo claro esto, lo de la circuncisión, hermano, pues circuncídeme, en que yo me voy para esa tierra a hablarle al pueblo de Dios también. También en la palabra de Dios nos muestra, en Romanos capítulo 4, nos habla acerca de la circuncisión también. En el versículo 9 nos dice: es pues esta la bienaventuranza, porque estaba hablando de Abraham, que fue circuncidado también. Dice: es pues esta la bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces aquí nos habla también otra vez de la circuncisión y de la incircuncisión. Hermano, hay muchas cosas que en nosotros nos pueden bloquear para hacer la voluntad de Dios, para caminar en la voluntad de Dios. Y es bueno que entonces tú te mires, ¿sí? Para que tú mires lo que está pasando contigo. Si eres débil en la fe, débil en conciencia, fuerte en la fe en estos aspectos, fuerte en la conciencia, de si en algún momento he hecho esto de gloriarme, ¿sí? De envanecerme en el conocimiento y no haber aplicado el amor cuando he hablado sobre algo. Y esto tiene que ver más cuando se empiezan como a hacer esas disputas, a esas contenciones por la palabra de Dios, y entonces allí ya es un conocimiento envanecido y en disputa, y no hay amor, y entonces eso no edifica. Entonces, importantísimo que nosotros podamos entender cómo aplicar ese conocimiento con amor para que edifique. Tener en cuenta al que es débil en la fe, al que es débil en algún conocimiento de las cosas de Dios, y que mejor nosotros hablemos en amor para edificar a esa persona y que ella vaya creciendo. Importantísimo, si soy maduro o soy débil, o si soy fuerte en mi conciencia en ese aspecto, o todavía me falta más aferrarme al conocimiento de las cosas de Dios y poder crecer en esa edificación, en ese conocimiento de las cosas que hemos hablado, sea de los alimentos, sea de la circuncisión, sea de cualquier aspecto en nuestra vida que lo vemos que no debe ser así, el guardar el sábado o no guardarlo. Todas esas cosas tienen que ver con mi conciencia,
y que no me acuse. Aún estábamos hablando también aún del diezmo, ¿sí? De que si yo no doy el diezmo, sino que doy la ofrenda, y porque el diezmo es de la ley, ¿sí? Y no es de la gracia. Entonces, si yo empiezo a practicar y después viene un pensamiento y acusarme de ello, entonces es porque necesito crecer en ese conocimiento y aferrarme a ello. También igualmente, hermano, pues de ceder, ¿sí? De dar el lugar, porque el amor nos dice ahí en 1 Corintios 13, nos dice que si tuviéramos profecía y entendiésemos todos los misterios y toda ciencia, y si tuviésemos toda la fe de tal manera que trasladasen los montes, pero si no tengo amor, nada pasa, nada soy. Entonces esa es la práctica del amor a nuestro prójimo, a la persona que es débil en la fe, a la persona que es débil en conciencia, para determinar algunas cosas y ceder el lugar, hermanos. Y eso es por el amor a nuestro Dios y el amor a nuestro prójimo. Igualmente, hermano, pues tener cuidado con los legalistas, ¿no? De que empiezan como a contender. Entonces es mejor uno, por amor, es mejor dejarlo así, tranquilo, y seguir adelante, ¿sí? Seguir, que en algún momento puedan entender y todo ello, y evitar criticar a las personas que le puedan formar a uno contienda, ¿sí? Alguna vez me dieron, porque yo no quise seguir hablando, y me dice, ¿tenés miedo o qué? ¿Sí? ¿Te dio miedo? Y entonces yo dije, no, esto es muy tremendo como trabajan esa parte, pero igual, hermano, es personas que se sienten fortalecidas y todo ello, y realmente, pues si la persona no quiere entender, pues no podemos hacerlo. Es el Señor el que hace todo, es el Señor el que da el convencimiento, el Espíritu Santo. Entonces, igualmente, pues entender también que no es de que comer comida kosher, ¿sí? Voy a ser aceptable a Dios, el no comer comida kosher, tal cosa, nada. No es la comida, hermano, el que da la aceptación. Dios no da aceptaciones a ninguna persona por comer comida kosher o por no comer comida kosher. ¿Qué es comida kosher? Donde no tiene nada que ver con animales impuros, y no tiene que ver nada con todo lo que Dios prohibió de animales. Pero el apóstol Pablo nos lo habla en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 3, nos habla que con la acción de gracias las cosas son santificadas. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Rey, por la libertad que tú nos das, Rey Santo, Señor, en Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Y seas tú, Señor, ayudando a aquellas personas que son débiles en la fe, en algunos aspectos, en algunos temas, en alguna doctrina, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor, que seas tú fortaleciendo, Señor, y que cada hermano vaya teniendo ese conocimiento, ese entendimiento de aquellas cosas, Rey Santo, Señor, y que seamos nosotros delicados y entendidos, Señor, de no contender con aquellas personas que son débiles en la fe o que son débiles en conciencia, Rey Santo, y ceder el lugar para que no caigan en pecado, y nosotros tampoco, Rey. En el nombre de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor, te pedimos que seas tú mostrando aquella doctrina de Balaán en la iglesia, aquella doctrina de Jezabel en la iglesia, Padre, y que mis hermanos, Señor, bendito Dios, sean entendidos, los ministros sean entendidos de aquellas doctrinas, Señor. Despierta, Padre Santo, Señor, aquellos ministros, Padre Santo, en esas áreas en que se encuentran, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque tú, Señor, escribiste estas cartas, Señor, para los ministros, Señor, bendito Dios, Señor, para aquellos que tú habías enviado, Señor, para aquellos, Señor, bendito Dios, colaboradores tuyos, Rey Santo, Señor, que aquellos mensajeros, Señor, en las congregaciones, Señor, y les escribes para que entiendan, Señor, esos aspectos de sus vidas en que se encuentra la iglesia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y auxílianos y danos el entendimiento, Señor, para que no caigamos, Señor, ni en comer cosas que
Tú no permites, Rey Santo, Señor, si soy débil de conciencia. Y aún, Señor, bendito Dios, Señor, si soy débil en la fe, Señor, fortalécenos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.